realidad, las micosis pulmonares son patologías infecciosas que no son muy prevalentes a nivel de pacientes. Tenemos que enfocar en micosis básicamente cuando existe algún tipo de inmunosupresión, ¿no? Es mucho más frecuente verlo en pacientes con algún tipo de inmunosupresión inmunodeficiente. Cuando hablamos de micosis en general, el pulmón es uno de los órganos mayormente involucrados. La puerta de entrada de todos los hongos patógenos sistémicos es una infección primaria, es decir, similar a lo que sucede en la tele, más o menos. Existe una infección primaria y a partir de ahí puede esparcirse lo que es la micosis a nivel del organismo. Y cuando existe una infección de tipo sistémica, casi 100% el pulmón está involucrado también, ya que es el órgano blanco no solamente de la micosis, sino de muchas infecciones de manera oportunista. Para hacer un enfoque de lo que respecta a la micosis a nivel del organismo, hay que tener en cuenta que existen hongos patógenos y hongos oportunistas, ¿no? Patógenos para Coxidonia bacteriensis, histoplasma, criptococo, Coxidonia simitis y blastocystis. Y los oportunistas como la cándida, aspergillus y demás. En las micosis sistémicas, la puerta de entrada de esporas es por vía inhalatoria. Estos hongos son patógenos, es decir, que pueden instalarse por sí mismos, son hongos dimorfos. Estos hongos tienen la particularidad de ingresar al organismo y generar las infecciones a nivel respiratorio. En los oportunistas, la vía inhalatoria también es la norma. Y estas esporas de hongos no tienen poder patógeno, pero se instalan en lesiones previas o por daño al sistema inmune. Entonces, hay que tener el contexto principal de dividir las micosis en dos lados. Uno que son órganos patógenos que de por sí mismos pueden causar daño a nivel pulmonar y también sistémico. Y por otro lado, aquellos hongos denominados oportunistas que necesitan una condición de daño a nivel de la estructura pulmonar o de inmunodeficiencia para originar problemas a nivel respiratorio o enfermedades. Si queremos hacer un esquema general de cómo se producen las micosis, puede producirse como un cuadro agudo o como un cuadro crónico, en donde el punto de partida está la inhalación de las esporas, se produce la colonización y de ahí la infección, que puede generar neumonía si el pulmón es un órgano blanco, produciendo un cuadro agudo. Si hay factores que contribuyen, se produce una enfermedad pulmonar progresiva. En cambio, puede producirse la curación, se puede autolimitar, pero puede existir una reactivación endógena más adelante, produciendo una enfermedad pulmonar crónica y por ende ya la activación llevando a cabo lo que es la diseminación. Esto en el contexto de una enfermedad crónica. Se parece mucho a lo que es, ¿no? Más o menos la estructura de la evolución de la enfermedad. Entonces, en la micosis sistémica lo que va a existir de primera mano va a ser una infección, la cual usualmente es de etiología benigna, puede curar espontáneamente, producir lesiones tipo calcificaciones y puede dar inmunodifusión positiva si vamos a buscar netamente al hongo. Un periodo de latencia que continúa, el paciente asintomático, luego viene una reinfección endógena o exógena si podemos estar expuestos al hongo otra vez, y finalmente una diseminación sistémica, ya sea por vía linfática o hemática. Cuando tenemos que hablar de micosis sistémicas, como son patógenos importantes, hay que considerar a la paracoxidomicosis, que es distinguida en América Latina, histoplasmosis a nivel mundial, criptococos también, coxidomicosis y blastocystis, ¿no? Estos son los hongos capaces de producir per se daño sin necesidad de algún componente estructural pulmonar o inmunodeficiencia. Ahora, en un contexto de un paciente grave, podemos nosotros plantear de repente en el curso evolutivo de la enfermedad si podría haber algún criterio de una infección fúngica invasiva, ¿no? Hay algunos contextos y criterios, ¿no? De repente cuando lo que están tratando con el doctor Portugal los jueves, él ve UCI, es un médico de UCI, entonces está más al día en lo que son pacientes con enfermedades graves. Entonces podemos nosotros tener como paciente de repente de base neutropenia,
Pacientes con neutropenia menor de 500 durante más de 10 días, ojo, cuidado que puede tener una infección invasiva. Los que son de trasplante de médula ósea, uso prolongado de corticoides, tratamiento de inmunosupresión vinculado a células T, como ciclosporina, tracolimus, anti-TNF, o inmunodeficiencia severa innata, como una enfermedad granulomatosa o una inmunodeficiencia severa combinada, o también el HIV. Entonces, este tipo de paciente, con esas características, una o todas, tiene alta posibilidad de tener una infección fúngica invasiva. Entonces, si yo voy a evaluar un cuadro agudo, es una posibilidad que tengo que tener, distinto a otro paciente que no tiene estas características, y que obviamente las posibilidades diagnósticas frente a un cuadro infeccioso respiratorio van a ser otras. Asimismo, pueden haber también algunos criterios que corresponden a tema clínico y radiológico. Una infección de tracto respiratorio con presencia de algunos signos, como lesiones densas y delimitadas, un signo del halo a nivel de la imagen, de tomografía, hay atrapamiento aéreo, pueden haber cavitaciones, dolor agudo, úlceras nasales, rotura de barrera ósea, etc., ¿no? Y criterios microbiológicos, que ya el aislamiento per se, el análisis directo de citología, microscopía directa de cultivo, presencia de los hongos y cultivo de hongos, o también a nivel de inmunodifusión o exámenes sanguíneos que detectan. Entonces, una infección probada es la confirmación por histología, o sea, biopsia, o cultivo de tejido. Una infección probable es al menos un factor de cada grupo, un factor del grupo A, un factor del grupo B y un factor del grupo C. Y una posible solamente es del grupo A y B. Entonces, estoy viendo que la detección de la micosis es un tanto compleja, ¿no? No crece de manera tan rápida. Y por eso tengo que valorar algunos criterios para considerar presencia o no de infecciones. Viendo este preámbulo de lo que son micosis en general, vamos a detallar brevemente las micosis que están consideradas en los ciudadanos, ¿no? La paraconfusión pulmonar. Es llamada también gastrosistis sudamericana o enfermedad de Lutz-Taylor, causada por un hongo dimórfico endémico de las Américas. Es decir, no lo vamos a encontrar en otros sitios, solamente acá. La incidencia más alta de esta micosis es en Brasil. Hay 4 subespecies, se encuentra en forma micelar en ambientes naturales húmedos, y aquí es una infección adquirida mediante inhalación de conillas, causando enfermedad pulmonar inespecífica. Entonces también inhalación, vía de ingreso inhalatorio. Grupo afectado, principalmente varones, vinculado a personas que trabajan en tareas agrícolas, regiones donde se cultiva café y tabaco, zonas tropicales, que también podemos nosotros ver a nivel del país en zonas de selva, ¿no? Como Ucayali, Puerto Maldonado e Iquitos. La distribución a nivel de América Latina es con la que se observa, siendo 80% de los casos en el área brasileña. También hay áreas en Perú que podrían estar también involucradas en las zonas de Loreto y Ucayali. La vía de infección, para conseguir una acidensis, penetra en los pulmones al inhalar estos elementos infectantes a partir del micronicho. Es decir, va a existir en alguna zona donde hay mucha humedad, donde está en una selva, etc., lugares donde van a estar las esporas y uno, pues, haciendo labores agrícolas, generalmente vinculado a café y tabaco, como se detalló, puede estar en constante inhalación de manera inconsciente de ello. Se produce una primera infección en primeros años de vida y cursa con un proceso benigno generalmente asintomático. Este hongo puede permanecer en estado latente durante mucho tiempo. No se ha establecido en dónde, no se establece si es en un macrófago, no se ha establecido si es en un ganglio, etc., pero está. Y luego de varios años, aproximadamente 30 o más, puede producirse la activación de sintomo latente como una reinfección endógena o una nueva reinfección externa como reinfección exógena, apareciendo lesiones que caracterizan la enfermedad. Clínicamente va a tener algunas características según el tipo de presentación, porque puede ser una presentación aguda o subaguda o también una presentación crónica. La mayoría de pacientes presenta afectación pulmonar bucofaríngea, es decir, vamos a tener asociación de ambas alteraciones de la mucosa orofaríngea y también afectación pulmonar.
Puede afectar también otras estructuras por diseminación linfática o hematógena. Síntomas principales: al estar involucrado el pulmón, obviamente tos, expectoración, disnea, y produce también hemoptisis. Dentro de las manifestaciones bucales tendrá el aumento de volumen, nódulos, ulceraciones, en las cuales se forman placas de aspecto de granulación y por lo general los dientes se aflojan y se pierden. Entonces podemos nosotros de repente evaluar un paciente proveniente de la selva con sintomatología crónica, lesiones orofaringeas, daño pulmonar y que se van cayendo los dientes. Pensar en para conseguir las siguientes. La presentación crónica multifocal en este paciente es la forma más prevalente de la enfermedad. Puede afectar hasta un 80 o 90% de los casos en total y principalmente en hombres de mayores de 30 años. Los síntomas son generales: baja de peso, constitucional, hay un compromiso significativo de pulmones y media superior, va a causar disnea. Esta diseminación linfótica es el compromiso de las glándulas suprarrenales, también que pueden estar afectadas, y otros órganos como piel, mucosa, cantos linfáticos, vaso, hígado. Como vemos, de que se afecta la lesión linfangítica con el sistema retículo endocrinal alterado, hay también fácilmente compromiso de otros órganos: sistema nervioso, tubo digestivo, aparato urinario, médula ósea, etc. Por lo tanto, la presentación clínica puede ser muy difícil de determinar, porque puede tener mayor sintomatología según el órgano afectado. Para conseguir de micosis, entonces hemos visto los lugares donde pueden estar afectados, dos formas principales: aguda o crónica. La aguda generalmente es juvenil, porque va a ser generalmente por el hecho de hacer la primera infección, y la forma crónica es una reactivación endógena usual y puede dar algunos patrones de imágenes importantes, como un factor neumónico, un ganglio matoso o un ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, imagen a nivel tomográfica de un paciente con la enfermedad en donde predomina un patrón nivelado y consolidación, ¿no? Vemos áreas de consolidación, programa aéreo y también algunas zonas libres mediladas en los ámbitos superiores, ¿no? Esa es una forma de presentación. Si no sabemos antecedentes ni procedencia, tranquilamente podemos decir de repente una neumonía multifocal o de repente una neumonía típica por el hecho de tener la imagen de ese tipo de manera de virus nivelado, ¿no? Hay que buscar mucho lo que es la procedencia y también el hecho de la sintomatología. Aquí, por ejemplo, se observa un patrón lineal y nodular, ¿no? Vemos múltiples nódulos, ¿ven? Nódulos que tienen tendencia a cavitarse, si observamos acá, nódulos bilaterales de diferentes tamaños, ahí tienen tendencia a cavitarse, y que además puede dar un patrón lineal muy similar a la tuberculosis. Esto es por diseminación hematógena. Y también un patrón fibrocavitario, esos nódulos se hacen más grandes, un compromiso reticular importante, que esto simula fácilmente una tuberculosis. En este caso es un paciente de 45 años, trabajador rural, que tiene fiebre, baja de peso y tiene una úlcera en orofaringe. Y se le pregunta si podría ser un carcinoma, ¿no? Y al final salió una micosis, ¿no? Ahí está la lesión a nivel de la úlcera del orofaringe, ¿no? Y el de abajo es un paciente de 53 años con motor de bus, con dolor torácico y tos seca, ¿no? Es lo que tiene un patrón a manera de virus ilustrado y también tiene presencia de nódulos. Con lo pulmonar. Lo que podemos ver, ¿no? Compromiso a nivel de orofaringe y el paciente se le aflojan los dientes. Una característica importante en lo que respecta a la enfermedad. Y la presentación es, bueno, en este caso imágenes multimodulares significativas, neuróticas cavitarias, que simularían de repente una secuela de tuberculosis, ¿no? Más o menos para considerar diagnóstico diferencial. En el diagnóstico, lo que tenemos que hacer en el diagnóstico es la observación directa de lo que es el hongo en el tejido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un cultivo de tejido para hongos, que es el diagnóstico de molde estándar.
La muestra generalmente que se obtiene es de origen respiratorio porque es el principal órgano afectado, el pulmón, pero también se puede provenir de otros tejidos, como por ejemplo lo que son de la zona del derrapado de los labios, biopsias mucocutáneas o también de ganglios linfáticos, ¿no? Hay pruebas serológicas como doble difusión e inmunodifusión o ELISA que también pueden ser útiles para la detección del hongo. En este caso, el tratamiento va a variar según a lo que nos estamos enfrentando, al tipo de enfermedad a la cual nos estamos enfrentando o la presentación clínica. Una enfermedad leve o moderada podemos tratarla con itraconazol, 100 miligramos por día. Si es recidiva, puede ser recidivante, o sea, a pesar de itraconazol puede volver a darle al paciente la micosis. Y alternativa, trimetoquin sulfa, que es el trimoxazol. Una enfermedad severa, directamente endovenoso o anfotericina. ¿Cuánto demora en resolverse el cuadro? Después de 6 a 12 meses. Es largo aliento el tratamiento. Y para ver una evolución adecuada, tengo que combinar lo que son parámetros clínicos, radiológicos, serológicos, donde incluye la resolución de signos y síntomas y la evolución favorable de otros órganos, como por ejemplo piel y encías. Bueno, hasta ahí el primer punto. Ahora pasamos al segundo, lo que se llama la histoplasmosis. La histoplasmosis es también otro hongo dimórfico que se localiza también en tierra húmeda, en este caso contaminada con heces, ¿no? Heces frescas que son producto de aves o murciélagos, sobre todo, ¿no? Cuidado cuando vayan a la cueva de las lechuzas en María. Hay bastantes honguitos. La forma del hongo, a manera de hifas, organismos unicelulares, va a depender de la temperatura ambiental. Ahora, a los alvéolos va a llegar las esporas y a una temperatura ambiente se pueden transformar en un tipo de organismos unicelulares que son los responsables del desarrollo de la histoplasmosis. Entonces, depende mucho de la temperatura para que este hongo sea capaz de infectar. Es por eso que no hay acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Tiene que venir en zonas donde hay ceja de selva, hay calor, para que se produzca esta transformación del hongo que pueda ser francamente patógeno. Bueno, una vez que estas esporas llegan a nivel de los pulmones, tienen que ser fagocitadas a través de los macrófagos. Y este hongo puede multiplicarse de manera intra o extracelular y va a causar reacciones granulomatosas y necróticas. ¿A qué nos suena granulomatosis y necrosis? A tuberculosis, ¿verdad? Entonces es un diagnóstico diferencial de tuberculosis a nivel histopatológico. Estos macrófagos infectados son responsables de la diseminación de la infección a ganglios linfáticos y los linfocitos que también desempeñan un papel importante en la respuesta inmunológica a la infección. También es destacable la participación en interferón gamma y no tiene necrosis tumoral alta, cuyo déficit favorece la propagación de la infección. Entonces, si analizamos las lesiones por histoplasmosis, lo que vamos a ver son características de granulomas que se visualizan como una infiltración difusa y focal de tejidos infectados. Vamos a ver formas tipo vasculitis también en algunas cosas graves. Y también, como en la mayoría de micosis, hay una forma crónica, en donde principalmente está asociada a una respuesta inmune, la cual se da de manera subóptima, vinculada a los antígenos del hongo. Y esta forma crónica va a provocar necrosis y fibrosis de tejido. Los anticuerpos, para yo poder detectar la infección por histoplasmosis, aparecen recién a las 4 o 6 semanas de una infección aguda y pueden detectarse en sangre durante varios años. Entonces, una detección de anticuerpo específico no necesariamente va a detectar una infección reciente. Puede reflejar que estoy con una infección, puede estar el honguito latente durmiendo, por llamarlo de alguna manera, pero lo que importa acá es la asociación clínica con sintomatología y los hallazgos positivos para darle validez al examen auxiliar. El reservorio crece en ambientes con gran cantidad de heces antiguas o de aves con murciélagos. La infección se da por vía inhalatoria tras aspiración de esporas, no se transmite de persona a persona, excepto en infecciones heterogénicas tras un trasplante de órgano de un donante infectado. Entonces, aquí se trasplanta un pulmón con histoplasmosis a un paciente y le pasamos histoplasmosis, ¿no? Pero no existe una transmisión
de repente inhalatoria con la tos de la micosis. ¿A quiénes tenemos acá como factores de riesgo importantes? Tenemos aquellas personas que tienen contacto directo con heces contaminadas con el hongo, heces de aves, los que están en estancias de trabajo, gallineros, edificios abandonados, murciélagos, exploración en cuevas. También es posible infectarse en lugares cerrados con aire contaminado que llega a través de ventilación, ductos de ventilación con aire contaminado. Y personas con inmunodeficiencia, con exposición a grandes dosis infectantes, puede producirse una reinfección. En personas inmunodeprimidas puede producirse una reactivación de la infección. El hongo puede persistir en el organismo a pesar de la curación. Al igual que la otra micosis, también hay factores que pueden estar asociados a una histoplasmosis diseminada, ¿no? Que básicamente es muy similar a lo que se expuso en las láminas iniciales. En un contexto de pacientes con neutropenia, infectados de inmunosupresión, etc. Y si yo encuentro, por ejemplo, el dato acá sería, si yo encuentro histoplasmosis diseminada en un paciente inmunocompetente, tengo que pensar que tiene algún tipo de inmunodeficiencia. Le busco de inmunodeficiencia, porque no es normal. No es normal. Si yo encuentro histoplasmosis diseminada, de repente descartar HIV o descartar alguna inmunodeficiencia, porque tiene que tener algo. Tiene que tener algo. Este honguito está en todo el mundo, en América del Norte, Central, Sur. En personas inmunocompetentes, la histoplasmosis se diagnostica como hace con sus nombres en edad media y avanzada. ¿Qué clínica? Va a depender también de la forma de presentación y de la dosis infecciosa, ¿no? La presencia de una enfermedad pulmonar depende del estatus inmunológico y de inmunidad frente al histoplasma capsular. Esta enfermedad tiene un curso benigno, se autolimita en un 50% de los casos, y en focos endémicos, por ejemplo en ciudades donde hay mucha casuística de ello, el 50% de los casos puede estar hasta afectado y asintomático. Pero afecta de manera importante a tu modo de vivir. Entonces, ahí está la distribución, ¿no?, de la histoplasmosis. Puedes dar un cuadro clínico asintomático, pico agudo, diseminado, subagudo, crónico. Una histoplasmosis pulmonar aguda, en la mayoría de casos, es una infección autolimitada, por lo general, pero puede dar sintomatología inicial como tos, escalofrío, disnea, puede aparecer dolor torácico. Y en imagen voy a observar lo que son infiltraciones bilaterales de pulmones a manera difusas o heterogéneas. En la forma subaguda, es después de una exposición a una dosis infecciosa más pequeña. Aquí los síntomas respiratorios son más leves y persisten desde varias semanas hasta varios meses. Aquí ya hay compromiso a nivel de hígado, con empate plenomegalia, pueden haber úlceras en mucosa oral, muy similar a la resfungiosis, y en las pruebas de imagen de tórax hay opacidades totales y adenopatías severas. Acá ya hay adenopatías. A menudo las lesiones resuelven sin tratamiento. La histoplasmosis crónica es una progresión lenta, se desarrolla más en hombres. Aquí el paciente acude con tos productiva, disnea, dolor pleurolítico, fiebre, sudoración nocturna. Cuadro clínico muy similar a la tuberculosis u otras mucobacterias. Las pruebas de imagen, lo que vemos es lisis, fibrosis y engrosamiento de la pleura, por lo general afectando los lóbulos superiores. Las infiltraciones pueden rodear anteriormente las bolas encefalopatosas en algunos tipos de casos. Aquí, a diferencia de la forma subaguda, los ganglios no necesariamente están comprometidos, ¿no? Pero muy a menudo pueden presentar calcificación, lo cual es un signo patognomónico de cronicidad. Hay también una forma de presentación tipo nodular, en donde hay nódulos en pulmones que se pueden observar de manera casual, accidental. Estos pacientes pueden estar asintomáticos y no necesariamente implica una enfermedad activa, ¿no? Estos nódulos pulmonares, que son de tipo granulomatosos, no neoplásicos, son más generalmente, obviamente, en poblaciones donde la micosis es endémica y de crecimiento muy lento, menos de 2 milímetros por año.
puede denominarse en algunos autores por histoplasmosis. Y la diseminada progresiva, que ya es en un paciente inmunocompetente, inmunodeprimido, acá podemos ver infiltraciones difusas, lesiones miliares, fuera del aparato respiratorio ya está diseminado, a hígado, vaso, tracto digestivo, médula, etc. Síntomas generales como fiebre, cansancio, sudoración nocturna, baja de peso, afectación de pulmones entre el 50 y 90% de los casos, y también puede existir afectación del sistema nervioso central, por lo que se requiere una aproximación diagnóstica temprana. Algunos casos, por ejemplo, vemos una consolidación más un componente vivo estimulado alrededor, y podemos observar algunos nódulos pulmonares calcificados en la placa radiográfica, ¿no? Diferente en la media que no son calcificados, acá sí. En un cuadro subagudo, por ejemplo, acá se nota un paciente de 62 años, síntomas por 2 meses, fiebre, malestar general, que se encuentra un nódulo estimulado que tranquilamente podría asemejar un tema de oncológico, ¿verdad? Se ven también adenopatías en mediastino, y en un contexto es una histoplasmosis subaguda, compromiso ganglionar inmodular. A la siguiente, no tiene que ir después. La forma crónica, aquí se pone como ejemplo un paciente de 51 años, obrero, inmunocompetente, con síntomas más de 3 meses, que tiene disnea, baja de peso. Observamos una forma cavitaria, cavidades en ambos pulmones, en lóbulos superiores, con cuadros de fibrosis, bulas y cavidades. ¿A qué asemeja? A tuberculosis, ¿verdad? Asemeja a tuberculosis. Una histoplasmosis diseminada. Miren ya diferente patrón, un patrón más miliar, opacidades a nivel de parénquima, ¿no? Que en la placa radiográfica lo puedo ver normal, acá se ve sin una radiopacidad vertical, pero en la base se ve normal. La diseminada, en este caso un paciente con CD4 menos de 60, HIV, fiebre, pérdida de peso y disnea. Hay múltiples nódulos los cuales coalescen con oscilaciones confluentes, bilaterales. Horrible. Bueno, entonces en general también se aplica también para otras micosis. Lo que tenemos que definir primero es el tipo de paciente al cual nos enfrentamos. ¿Es un paciente normal o con algún tipo de alteración inmunológica? Para poder pensar en eso. Si es un hospedero normal, entonces se considera que es inmunocompetente. Por el contrario, el hospedero podría presentar defectos en el sistema inmune, por ejemplo HIV, o defectos estructurales en cavidades pulmonares, EPOC, etcétera, o bronquitases o cavidades, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder definir la forma clínica de micosis que presenta el paciente y también valorar el tema del abordaje en general. Tratamiento. Histoplasmosis leve moderada, itraconazol 3 veces al día por 3 días, luego 2 veces al día. Y la grave o crónica, anfotericina, igual que en la blastomicosis, por curso de hasta 12 meses. Hasta 12 meses. Muy bien. Pasamos al final. Aspergillosis. Bueno, los agentes de que aspergillosis son unos filamentosos, ¿no? Se producen con facilidad a temperaturas altas. Están presentes en múltiples zonas como el aire, agua, plantas, materia orgánica, y esta aspergillosis es la forma de infección micótica oportunista más frecuente del pulmón y la segunda con causa más frecuente de enfermedad micótica sistémica, superada solamente por la candidiasis. La candidiasis, ojo que es una micosis oportunista, ¿no? Pero como es un habitante, por ejemplo, normal en la cavidad oral, si yo sospecho, tengo que tener al menos 2 cultivos positivos cándida, quizá uno en esputo o en cavidad oral y otro en un hemocultivo, que es lo que daría más que nada el diagnóstico, por ejemplo, de candidiasis, por ser netamente oportunista. Estas esporas que están en el aire de aspergillus son las llamadas conilias y son inhaladas, ¿no?
donde entran, se pueden desarrollar en los senos paranasales, los pulmones son los sitios donde principalmente se asientan, pero también pueden invadir el oído externo y la piel traumatizada. Ahora, hay que tener en cuenta algunas generalidades, ¿no? Que la aspergilosis puede dar tipos de enfermedades pulmonares muy diversas, ¿no? Una forma invasiva, similar a lo que hemos visto anteriormente, una invasiva subaguda, una aspergilosis pulmonar crónica y el APGA, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se confunde con el asma. A esto habría que aumentarle, bueno, aquí está, que es la forma crónica, que es la fibrocavitaria, y también la aspergiloma, que es la formación del hongo dentro de una cavidad, o llamado también micetoma, ¿no? Entonces, un paciente, según cómo va su componente inmune, puede virar también de una forma de presentación a otra, ¿no? Una forma, por ejemplo, subaguda puede hacerse crónica en el tiempo, tranquilamente, o puede coexistir dos, un APGA con una crónica. Entonces, el espectro de la enfermedad en un paciente es sumamente amplio. Igual, mucho ojo en lo que son inmunosupresión, ¿no? Paciente con 23 años de neutropenia y leucemia. ¿Qué se ve? Nódulos y halovirus mirilados. Algo que caracteriza al aspergillus es la aparición del signo del halo, ¿no? Que es una imagen a manera de virus esmerilado que rodea la lesión nodular, que es algo que no vemos, por ejemplo, en una neoplasia, usualmente. Contexto de nódulo, el halo y el paciente inmunodeprimido, puedo yo sospechar en la presencia de aspergilosis. Aquí también se observa paciente neutropénico con leucemia, al contrario, un síndrome de halo reverso, en donde existe una atenuación virusmerilada en el interior, distinto a lo que es acá. En este caso también considerar lo que es aspergillus, pero con un diagnóstico diferencial de mucormicosis, que también me puede dar ese tipo de lesión. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el mismo paciente, cómo puede tener una evolución tomográfica de aspergilosis invasiva, ¿no? Un paciente con halo periférico, neutropenia, día 0 a 5, ¿ve? Nódulo, halo periférico. Día 5 a 10 de evolución, sigue siendo neutropénico, se hace más grande, el signo del halo disminuye y se hace más tamaño, de mayor tamaño, y bastan solamente 10 a 20 días para que ya haya un signo del creciente aéreo donde ya existe una formación uniforme. Esta evolución tórpida se da en paciente inmunodeprimido, ¿no? Inmunodeprimido. Entonces, lo que estábamos conversando de las formas de presentación que pueden ser evolutivas en el tiempo, muy distinta a lo que hemos visto en las otras micosis. Aspergilosis pulmonar invasiva, lo que vemos acá también son consolidaciones. Esto francamente es una neumonía, ¿cierto? Consolidación, broncograma aéreo. Pero ¿qué tenemos de diferencia? Neutropenia, paciente con linfoma. Entonces, mi espectro de pensar ya cambia, ya no voy a pensar que netamente es bacteriano, tengo que pensar también en otro tipo. Si no está en Brasil, si no está en la selva, pienso en eso. Este es otro tipo de paciente, un paciente con aspergilosis invasiva post-trasplante. 43 años post-trasplante renal. Hay engrosamiento de paredes que se observan, vasculares, nódulos, árbol de brote. Árbol de brote. Hablábamos que el árbol de brote no es característico patognomónico de TB, ¿no? En general, la casuística de TB la hace tan grande que sí, pienso en TB, pero no es patognomónico, no es la única enfermedad que me causa ello. En este caso, lo que refleja es pues, una afectación de vía aérea, no tanto hematógena, a descartar tuberculosis. Si veo esto, descartar TB. ¿Qué tiene diferencia? Post-trasplante renal. Pero la TB también te puede dar acá. Bueno, acá vemos un aspergiloma simple. En este caso es un paciente varón, inmunocompetente, que tiene una tuberculosis previa. Ha tenido una secuela tuberculosa. ¿Qué sucede? Tiene una cavidad preexistente
que sirve como área de secuestro de esporas. Vienen las esporas, se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, ¿no? Que viene hemoptisis. No es inmunocomprometido y no se observa una progresión de al menos 3 meses de las lesiones. ¿Dónde estaría la perfil manga? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Arriba o abajo? Izquierda. Acá se observa clarito. Una cavidad o un contenido. No es absceso, no tiene nivel. ¿Cierto? Y acá se ve, claro. Acá el filo. O misectomía. Otro tipo de presentación. Una crónica cavitada, ¿no? En este caso hay múltiples cavidades, como se observan en ambos pulmones, síntomas más de 3 meses, progresión a cambios fibrosíticos. Entonces es un paciente que de repente vino con un cuadro subagudo, que viene en el tiempo, se va haciendo fibrótico. Y va a estar 3 meses, ¿no? Pueden hacer acompañamiento de hallazgos tipo fibrosis pulmonar, tipo NIU, en esta zona de acá. Diagnóstico diferencial, tuberculosis. Diagnóstico diferencial, micobacterias no tuberculosis. Otra forma de presentación. Entonces, hemos visto algunos cuadros del espectro clínico de lo que es el Aspergillus, que es de repente con lo que más nos vamos a tomar en cuenta acá a nivel de Lima, ¿no? Pero si ustedes tienen oportunidad de ir a la selva, realmente podrían abrir un poquito más la visión a otro tipo de cosas. Para ya terminar, una característica de imagen importante en lo que es un paciente que tiene como asma, pero no es asma. La aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es la invasión a nivel endobronquial, a manera de colonizante, que produce una reacción de hipersensibilidad y espasmo. Un signo importante acá es el signo de dedo de guante. ¿Qué significa? Áreas a nivel bronquial, bronquiectasias, con impactación de mucosa de alta densidad, ¿no? Que incluso en algunos momentos pueden calcificarse. Con engrosamiento en los bronquios, esto es un producto de una reacción de hipersensibilidad. Entonces, un signo de dedo de guante es casi patognomónico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Se colecciona dentro del molde a manera de un globo. Bueno, yo creo que hasta ahí terminamos. Sí, finish. Gracias.